Los periodistas. Pues Manuel, gracias por estar con nosotros nuevamente. Las últimas semanas se han presentado comentarios nacionales e internacionales. El País destaca una información a finales de la semana pasada, o principios de esta, mejor dicho, donde dice: el nuncio apostólico, el nuevo, Monseñor Coppola, hizo su primer milagro. Te da a entender eso, y que pues consiste en que el poderoso y radical cardenal Rivera tuvo que ofrecer una disculpa a la comunidad gay por los comentarios que se habían vertido desde el semanario Desde la Fe, y algunos comentarios personales, declaraciones de él y de quienes están en su grupo. Y esto se tomó como una nueva actitud que se deriva de las posibles indicaciones que hay en el Vaticano por el manejo de las relaciones de los obispos y de los cardenales con el gobierno mexicano en este enfrentamiento que se derivó de la iniciativa de ley que presentó Peña Nieto para reconocerse a las uniones libres hombre-hombre, mujer-mujer. Esto, junto con la designación de el nuevo cardenal Aguiar Retes, que por lo visto no es ni cercano ni se identifica con el pensamiento que ha venido manejando durante casi 2 décadas Norberto Rivera. Y también la serie de manifestaciones ahora con el tema del Día de los Fieles Difuntos, de Muertos Todos Santos, las ofrendas a los sacerdotes católicos asesinados, que llevaron un mensaje totalmente político. En Twitter a algunos obispos, algunos sacerdotes destacaron la elaboración de estas ofrendas que son tan populares en México, para rendirle un homenaje a los sacerdotes. Si le sumas a esto la elevación a los altares del famoso niño cristero Joselito, que ha sido hace un poco tiempo subido a los altares, y toda la corriente que hay alrededor todavía de este pensamiento cristero que está muy arraigada en la zona de el Bajío, Jalisco, Guanajuato, todas estas entidades, ciudades en esa zona en donde se desarrolló la famosa guerra cristera. Y si le sumas todavía más las actitudes que se espera se presenten entre los candidatos presidenciales, sean del color que sea, en relación a la Iglesia, el próximo año, en el 2017, pues estamos como que calentando la olla de este caldo en donde apenas está puesta el agua o el aceite, no lo sé, y quién sabe si puedan convivir el agua y el aceite, Manuel. Como que las posiciones pareciera se van a radicalizar o a dividirse. Pues sí, mira, yo creo que el tema es un tema muy importante, es un tema que está provocando encuentros y desencuentros con varios gobiernos, y por eso puede apreciarse que esto no es un fenómeno solo de México, sino que es parte de una estrategia mundial de la Iglesia. La Iglesia había quedado fuera totalmente de los acuerdos entre los estados a partir del Tratado de Westfalia, que es donde la Iglesia regresa a lo que debiera haber sido su ocupación natural de siempre, al tema de la pastoral, el trato con la sociedad a partir de los valores cristianos, el magisterio, la orientación de la sociedad al bien común, etcétera, ¿no? Exactamente. En lugar de haber empujado conflictos muy serios, el primero de ellos entre
los seguidores de la corriente alemana y los seguidores de la corriente austriaca, que termina en Westfalia con la derrota de los Habsburgo y el posicionamiento cada vez más fuerte del resto de los grupos. Estamos en un aniversario más del protestantismo. Y el protestantismo, tú lo revisas y en lo que se refiere al luteranismo y el anglicanismo, Las famosas 100 tesis de Lutero. y Lutero, tú te encuentras con que el problema de fondo no era eclesiástico, no era religioso, Era político. era el problema de los alemanes aplastados por los austriacos y aplastados por una alianza que le permitió hacer esto durante mucho tiempo, que era la alianza entre la Iglesia y el Imperio. El Tratado de Westfalia significó el derrumbe del Imperio. A partir de ese momento nunca más se volvió a reconstruir la fuerza que en el pasado había tenido esta institución, pero el papel del Imperio Austrohúngaro, que es el sucesor de lo que quedaba del Sacro Imperio, sigue siendo una posición de alianza con la Iglesia. Hasta que sucede la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial, Jesús Manuel, al margen de anécdotas y datos y cifras, tú lo que puedes encontrar es una iglesia tratando con Benedicto XV de volver a ser factor de negociación, proponiéndose la iglesia como mediador entre los austríacos y los demás y acabar el conflicto. ¿Qué sería la pues congruencia con la conducción moral de la Iglesia, ¿no? Claro. Ahora, Un poco buscando justicia. tú ahí verías a los países de raigambre católica muy apuntados en esta dirección, pero el asunto no resultó de esta manera. Quienes quisieron entrar en el juego fueron los portugueses, que hicieron un financiamiento a un grupo que trató de convertirse en un grupo de negociación para la paz por separado entre Austria y Rusia, sin pacificar ese frente y liquidarlo. Y por otro lado, el poder, los representantes de las potencias ante el Vaticano, permanecer en Roma durante la guerra, porque en la Primera Guerra Mundial, supongo que lo sabes, estos son datos que a veces a mucha gente se le pasan, durante la Primera Guerra Mundial el Estado italiano tomó a los diplomáticos de los países que eran hostiles entre sí y los echó fuera a todos, y no le permitió a la Iglesia mayor movilización. Fue uno de los principales opositores a la presencia de la Iglesia para negociar la paz por separado, y todo esto porque el Papa se había quedado desde Westfalia Amarrado de las manos. Y autosecuestrado en algún determinado momento. Autosecuestrado, ¿no? Con una serie de problemas muy serios, en choque directo con Napoleón. Bueno, es que era la competencia también en ese momento de las vanidades, Manuel.
Claro. Los civiles o los militares que querían ser como el Papa, y el Papa que se sentía en el aspecto civil superior a todos los demás. Es el reverso de la moneda de Francisco de hoy día. Totalmente. Y la postura de la Iglesia pues salió muy deteriorada de la Primera Guerra Mundial, porque, como tú recuerdas, en la Pascua del año de 1916 surgió la primera rebelión católica de las tres grandes que hubo en la primera mitad del siglo XX. 16 en Irlanda, ¿no? 16 en Irlanda, 26 en México, 36 en España. Qué curioso, ¿verdad? Es curioso, sí. Yo no le he encontrado alguna relación, pero el hecho es que así coincidencia simplemente cronológica. El hecho es que así sucedieron. Se produce el alzamiento de los irlandeses. La Pascua famosa. Los irlandeses, después de una derrota, porque ellos pensaban que la sociedad se iba a sumar al alzamiento y no fue así. Los dejaron solos. Los dejaron morir, ¿verdad? Los dejaron morir. Sí. Y Inglaterra cometió el gravísimo error de querer liquidar el problema por la vía de la sangre, matando a los dirigentes de la revuelta. La reacción a nivel mundial fue tan negativa que Inglaterra tuvo que parar sus ejecuciones y finalmente, por razones diversas, fue dejando salir a los que después serían las grandes figuras, los líderes del movimiento del Sinn Féin y todo esto. Irlanda. Oye, pero, o sea, esto que nos cuentas, estamos hablando de hace 100 años, Manuel. Exactamente, hace 100 años. Entre la Iglesia y el poder político civil. En México se repite en el 26, pero con un escenario diferente. No hay similitud entre lo uno y lo otro. No, fíjate. Salvo el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Fíjate, es muy curioso, ¿no? Porque en Irlanda todo comienza con un alzamiento armado, con un intento de golpe de Estado. Y en México... Cuando los ingleses andaban peleando ¿en dónde estaban? Estaban peleando en Europa contra los franceses, la guerra de las trincheras. Los irlandeses ahí para pegarles. Y en México el primer avance de esta situación nueva que se está creando entre la Iglesia y el Estado se conforma cuando Anacleto González Flores, con su Unión Popular, comienza a ir a los pueblitos, a las grandes ciudades. ¿Pero Anacleto se mueve solo o fue manejado, fue promovido por alguien? Se mueve solo. Era un hombre de mucha fe. Era un hombre de mucha fe y de bastante talento, que no era rico. ¿Cómo se llamaba su hoja que tenía? La hoja de combate. La hoja de combate. Que todavía creo que por ahí hay algunos ejemplares. Todavía de archivo. En los libros viejos encuentras de pronto alguna cosa de esas, de las hojas de combate que se mantuvieron. Yo me acuerdo todavía en la década de los 70 haber visto algunos documentos de reciente impresión. Así es. Este aspecto de la Iglesia en México con el Papa Benedicto XV, de abrirse a una entrevista para negociar la paz, no funcionó. Y no funciona porque la Iglesia pone peros. La Iglesia no está abierta a la discusión, sino la Iglesia sigue actuando
como dueña del dogma. Como si fuera la Edad Media, como Digo, si sí hubiera es- Tratado de Westfalia. Sí es su responsabilidad el dogma, Sí. el tema de la fe y el magisterio, por supuesto, claro. ¿no? Pero de ahí a la condición civil, a el derecho positivo, a las cuestiones económicas, ahí es donde empieza el conflicto. Ahí es donde ¿no? las cosas Que comienzan la a Rerum ponerse Novarum en difíciles. eso se consolida porque pone por encima de los intereses pues económicos la dignidad de La las dignidad personas, de la persona, sí. que es tal vez la manera más centrada de participar en esos debates, ¿no? Sí. Con el respeto a la dignidad humana, cosa que le criticaron al cardenal Rivera con sus declaraciones sobre los homosexuales. No respetaba la dignidad de la de persona. la persona, exactamente. En aquella época surgió también el conflicto de la Iglesia con los tribunales internacionales por haber intervenido tratando de modificar la situación y lograr la paz por separado, pero también porque algunos eclesiásticos de manera muy imprudente fueron los grandes promotores del alzamiento en Irlanda. Entonces la Iglesia se encontró con los dedos tras de la puerta y alguien que le daba un cerrón, porque sin ninguna cautela habían intentado hacer lo que en el pasado era normal y hasta un poco suave, y ahora resultó para la comunidad en pleno proceso de transformación. Aún en los círculos católicos el asunto resultó no muy aceptable, no muy sensible. O sea, hace 100 años el caso Irlanda dejó mal parada a la Iglesia. Mal parada la Iglesia. Y el hecho de que hubiera mantenido la excomunión contra los dirigentes del IRA hasta cuando fueron jefes de Estado fue muy mal tolerada en Europa en general, porque les pareció que la Iglesia debía haber echado las campanas al vuelo y decir hemos logrado un éxito, pero eso significaba aceptar la guerra sintética, es decir, aceptar a los irlandeses que comenzaron a dar muerte a los representantes de Inglaterra en Irlanda sin ninguna consideración de rango. Una especie de ajuste de cuentas, de venganza, pero muy dirigida hacia las cabezas que representaban el interés del imperio, ¿no? Claro, y sobre todo contra funcionarios que se habían distinguido por sus declaraciones en contra de los irlandeses. O sea, el tema, ¿estás conmigo o estás contra mí? Estás contra mí. Esto estamos viviendo en México, Manuel. Bueno, este es el antecedente de un proceso largo que luego viene la guerra Claro, luego viene cristera, la cristera, la guerra que todavía cristera. se radicaliza más en nuestro Todavía país. se radicaliza Porque más. se toman las armas y el enfrentamiento contra el gobierno federal al nivel de pelearle el poder físico y legal, ¿no? Así es. De hecho, aunque de esto se habla poco en los textos sobre el tema de los cristeros, lo que los cristeros estaban tratando de hacer era implantar un nuevo régimen. Curiosamente, están intentando reemplazarlo con una nueva constitución, es decir, la línea liberal, si tú recuerdas, nace del respeto de la sociedad a la opinión pública, nace la opinión pública. El respeto de la comunidad política a la dignidad de la sociedad para no cometer atropellos contra la misma. Nace
de la separación Iglesia-Estado en los poderes terrenales, en donde la Iglesia mantiene sus áreas propias sin que nadie se las cuestione. Sí, el gobierno no anda cuestionando si la Virgen María fue virgen. Exactamente. O si cualquiera de los temas propios de la religión que se manifiestan en el credo, que serían los temas de dogma, el gobierno anda cuestionando eso. O el gobierno y te deja que tú profeses la religión que tú quieras. Claro. Y en este caso estamos hablando de que México mayoritariamente es católico, entonces la fuerza que tiene la religión sí se manifiesta. La presión era muy fuerte en ese sentido. Y pero más en esos sitios. Claro. En esa región del país que es donde es más acendrado. Diferente es de Chiapas para allá. Claro. Y ahí es otro pensamiento, ahí los nombres de las calles son diferentes, no tienen nada que ver con los santos, las catedrales o los templos, las iglesias son chiquitos, sin decoraciones, sin ornato, no hay el arraigo de la religión, pero del centro para arriba es tremendo. Especialmente la zona que tú puedes llamar la zona cristera de México es la que Lagos tiene de Moreno, todo esto, los mayores santuarios. Claro. Que convocan todavía hoy las grandes manifestaciones. Sí, el único que le hace la competencia es el de la villa y el niño de Oaxaca, no es niño, la Virgen de Juquila. Son los únicos que le hacen competencia, ¿eh? Todo lo demás está en el Bajío. Chalma, ok. Aunque ahí dicen que es más el baile, ¿no? La frase coloquial. Bueno, todo esto lo que te mostraba es que la Iglesia en México volvía a tropezar con su problema que venía arrastrando desde el siglo XIX. Aceptaba o no el régimen político que existía, porque la Iglesia no está proponiendo que se le reconozcan sus derechos para poder enseñar, para poder mantener vivos los fundamentos de la fe. No, la Iglesia lo que está reclamando en este momento, tal vez influida por los propios acontecimientos, es por una reconsideración del Estado, que debería desaparecer el modelo liberal para formar un Estado confesional. Constitucional. Hablando constitucionalmente, te pongo un ejemplo. Durante muchos años la procesión del Viernes Santo en Puebla se canceló. Así es. Por la separación Iglesia-Estado, por la guerra cristera, por la prohibición que hubo para expresar la fe de cualquier religión en áreas públicas. Adentro de los templos, sobre todo sin por ningún ser problema. Puebla. Y bueno, además por ser Puebla, los antecedentes de ser Puebla. Después, casi como atractivo turístico, se empezó a manejar el asunto, aunque realmente es un acto de fe. Y hoy día las peregrinación, la marcha que se hace, la procesión que se hace el Viernes Santo, ya es de reconocimiento internacional, no solo por las muestras de fe, sino por el número de gente que logra reunir bajo un concepto: el lamentar el Viernes Santo, la muerte de Jesús, la crucifixión, etcétera. Un asunto totalmente religioso, que incluso los políticos se suman a participar en la procesión. Este año estuvo el presidente municipal Bank encabezando ahí junto con el arzobispo, por ejemplo, Hay otros que se esconden, hay otros que no son tan visibles, pero va muchísima gente. Claro. Es una convocatoria que puedes decir se avala, está bien que se haga, pero luego se convoca una marcha contra los matrimonios gay, y yo te diría que si no el 100% de la gente, porque no fueron 100,000, pero digamos que si fueron 20,000 o si fueron 30,000 o si fueron 1,000 o si fueron 50,000, no me meto en las cifras, el 99% de esas personas son las que van a la procesión del Viernes Santo. Sí. Sí, pero con una
bandera Actitud diferente y una actitud diferente. Exacto. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Ahí es donde Eso está. es lo que hay que puntualizar y estudiar. ¿Es bueno o no es bueno? No es lo mismo que el cardenal Rivera te convoque al perdón de los pecados, a la penitencia, a los actos de contrición, al hacer el bien a los demás, etcétera, etcétera, lo que es su misión pastoral, a que te convoque a odiar o a repudiar a determinado A confrontar, sí. grupo social, a confrontar. Por ahí va, ¿verdad? Ese es el gran O sea, problema. dicho de una manera muy simple, como lo acabo de decir, pero por ahí va el tema. Por ahí va el tema. El tema va porque mientras se pasó al periodo que va de 1930 a 1940, esos 10 años, la situación en México ha cambiado, a pesar de que los autores de corte muy radical del mundo cristero dicen que las cosas no han cambiado. Sí cambiaron, Sí, sí cambiaron, Sí, claro. sí hubo una mayor apertura. Bueno, simplemente se reanudaron las relaciones Iglesia-Estado en el orden diplomático, el reconocimiento del Estado Vaticano. Ahí tienes el primer Ese ejemplo. es el meollo del asunto. Mientras aquí andábamos en medio de la discusión y los balazos, el Papa Pío XI se sentaba en febrero de 1929 con el canciller y dictador de Italia, Benito Mussolini, y firmaban un acuerdo de paz en donde Y la devolución del dinero, bueno, el gobierno por los estados pontificios. de Italia le daba a la Iglesia el estatus jurídico que le permitía tener embajadores, y esos embajadores podían residir en Roma en tiempos de guerra o en tiempos de paz, siempre y cuando representaran una relación de su Estado con el Vaticano. Esto fue un cambio, Jesús Manuel, monumental. Tremendo. Simplemente dejó de ser el Papa solamente una figura religiosa para saltar a ser una figura internacional. Un estadista. Que se mueve dentro de los Un estadista que estadistas. puede tener presencia en las Naciones Unidas y en todos los países, en el orden diplomático, en el orden de las relaciones internacionales, Sí, no solo de la fe. Así es, y tiene derecho a hablar y tiene espacios para expresarse. Es decir, ha comenzado una etapa nueva. Los tratados de Letrán fueron sin duda el punto de partida de una fórmula nueva que no a todos en la Iglesia les cayó bien, Claro. porque, como dice el padre Walsh, este jesuita que asistió a Pío XI sobre las revoluciones, dice que el gran problema de nuestro país es que el catolicismo es un catolicismo que no tiene expresión política propia, y al no tener expresión política propia anda siempre derivando de apoyar a este o apoyar a aquel, poniéndoles miles de condicionantes y por lo tanto matando desde un principio toda posibilidad de recambio en el gobierno. La postura de la Iglesia Católica en México frente a los gobiernos que siguen a Lázaro Cárdenas, de Lázaro Cárdenas en adelante, muestra ya alianzas de sectores católicos con ciertos sectores del mundo de la revolución.
creándose así una visión de las cosas en las que lo menos que se podía esperar de estos acuerdos y relaciones se sentaran a dialogar. La Iglesia va recuperando sus espacios en una especie de acuerdo no firmado y no escrito, pero reconocido por parte de las autoridades mexicanas, que al fin y al cabo tenían que obedecer los mandatos internacionales que rigen las relaciones internacionales. Los protocolos Claro. La frase célebre de Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno. No es la paz. Esta situación de los años 30 a los años 40 cobra forma en la figura del sinarquismo, Claro. que se convierte en el movimiento campesino organizado más importante de América Latina, pero que tiene un problema, el problema que ya les había señalado este filósofo italiano, Michele Federico Sciacca, que dice que el gran problema de estos grupos es que carecen de expresión política propia. Ahora sí que son perritos en busca de dueño, porque por sí mismos no se comprometen con ningún proceso ni con ningún modelo. Pero el gran salto que se va a dar en estas tensiones se da durante la Guerra Fría, en donde el juego de la Iglesia es uno de los más importantes que se están manejando. Se crea el CELAM como la primera expresión de acercamiento a las fuerzas discordantes de Latinoamérica a través de la Iglesia. Ahí tienen cabida todos. Todos. Precisamente. Y de ahí viene el nuevo cardenal. Precisamente son las escuelas, las del CELAM, las que van abriendo paso a una visión de la Iglesia que quiere llegar a un acuerdo con los gobiernos, pero no un acuerdo como en la época de los tratados de Westfalia, sino un acuerdo mínimo y lógico. Respeta el derecho de los políticos, de los dirigentes políticos, y a los dirigentes políticos respeten el derecho de la Iglesia. Luego se reconoce que la Iglesia tiene derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Tú lo decías hace un momento. La conducción en el orden básicamente moral, ¿no? El tema de lo moral. Y la fe. Y el moral y la fe, en materia de fe y costumbres, es donde el pontificado, incluso con muchos desacuerdos y ahora todavía con muchos cuestionamientos, proclamó la infalibilidad pontificia. En el mundo que nos toca vivir a nosotros, nos encontramos, Jesús Manuel, haz de cuenta, con grupos que siguen viviendo el amargo recuerdo de Westfalia y siguen preguntándose por qué no se deja a la Iglesia asumir otro papel en la política, y otros que por el contrario proponen que la Iglesia se vaya alejando cada vez menos, se vaya alejando cada vez más de las instrucciones eclesiásticas y se vaya acercando cada vez más al pueblo, la teología de la liberación. Estos dos esquemas se juntan en el escenario de hoy, en el que tú puedes ver que hay libertad para manifestar opiniones. Tú has oído en los programas de televisión, en los programas de radio. Se discute el asunto, algunos están a favor, algunos están en contra. Y al mismo tiempo
nos encontramos con la línea que está manejando el Vaticano, que me parece que es de lo más significativo e importante. Perdón, Manuel, pero ¿cómo juzgarías ahí las declaraciones que asume de unos años a la fecha el famoso padre Solalinde? Se metió en lo de los normalistas, se ha metido en otros temas relacionados con los enfrentamientos entre narcos, ahora con el caso del gobernador de Veracruz, Duarte, dice está en su rancho de Chiapas, ahí está, y se mete con Peña Nieto públicamente diciendo es que si no está ahí, no lo han buscado o no lo quieren encontrar. Es una confrontación. Es parte de este escenario que estábamos platicando, en el que los radicales, cuando ven un escenario donde se ha ganado mucho, se han ganado posiciones, se ha ganado reconocimiento, les parece poco, porque ellos quisieran que las cosas no se quedaran en donde están, sino de manera atropellada fueran a buscar otros lugares de confrontación. Yo creo que el padre Solalinde debe entender que las cosas tienen su tiempo, que cuando tú tratas de cambiar el tiempo a las cosas, vayas a para la comida, Jesús Manuel, tú sabes que tienes que dejar un determinado número de minutos tu preparado para que adquiera el sabor y adquiera la textura que tú necesitas, que a ti te gusta, y no lo haces sin tomar en cuenta los tiempos y sin tomar en cuenta las recetas, porque eso no te lleva a nada. El padre Solalinde debe entender que el diálogo significa el encuentro de dos posiciones distintas que tratan de encontrar puntos de negociación. Pero con todo y esto, a mí me parece que hoy tenemos una apertura mucho mayor en este sentido, y que el Papa Francisco está marcando en este momento de manera muy importante qué es lo que la Iglesia no debe hacer. Y el Papa está diciendo, la Iglesia no se debe meter en áreas que corresponden a los gobiernos en lo que es su función propia. La Iglesia debe tratar a las universidades con el respeto que las trató en el medioevo, reconociéndoles su fuerza y exigiéndoles resultados en el área en las que las universidades tienen que dar resultados. En la investigación, claro, en la ciencia, en la divulgación, la misión de tema cultural. La misión de la universidad no es llevar a fulano o a sutano a la presidencia o evitar que llegue a la presidencia. Su misión fundamental es investigar en los principios de la ciencia y de ahí derivar cosas en la búsqueda del bien común. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido, Manuel. Me gustaría oír tu reflexión sobre la designación del nuevo cardenal. Mira, al nuevo cardenal yo tengo una muy buena impresión de él, particularmente he tenido cercanía con muchas de las cosas que ha hecho, y me parece que representa al sacerdote posmoderno que se está tratando de promover como ejemplo entre los pueblos latinoamericanos. Es el hombre que no se mete en la política si no lo llaman, pero si le hacen consultas, va y habla de lo que le pidieron, tiene una muy buena relación con sus párrocos, tiene una muy buena idea de cómo trabajar en la iglesia para romper los
periodos de aburrimiento, de hastío de mucha gente, tiene 1001 llamados para que la sociedad se comprometa consigo misma y particularmente con los más pobres, que hoy tienen a los marginales como su principal promotor, y los marginales que no son los marginados. Los marginales pueden ser en el orden de la geopolítica como en el orden de la transformación del mundo cristiano, el punto inevitable de contacto con los grupos más depauperados, que son los que en este momento merecen atención, a pesar de que los miles de millones de dólares que se pierden o que se malinvierten parecieran en alguna ocasión demostrar que no se está cumpliendo con la vocación verdadera de los organismos internacionales. Hoy tenemos una oportunidad muy grande. Me parece que el nuevo cardenal en nuestro país será principio de unidad, no será la monedita de oro que le cae bien a todos. Esos personajes no existen o son muy peligrosos. Este es un hombre tranquilo, es un hombre que tiene conocimiento del medio porque ha trabajado en diócesis en donde el tema de lo social es el gran tema a desarrollar. Se lleva bien con los dirigentes sociales, con los dirigentes de la política y con los dirigentes de los grupos económicos. Me parece que Monseñor Aguiar puede comenzar a hacer la transformación de nuestro episcopado en un episcopado postmoderno capaz de enfrentar todos estos problemas de los que hablábamos hace un rato: la homosexualidad, las adopciones, la eutanasia, la eugenesia, todos estos temas que para muchos representan algo nuevo, son temas que se vienen arrastrando hace tiempo y que se tienen que platicar si se quieren resolver. ¿Lo ves en un carril diferente al del cardenal Rivera? Es un estilo totalmente diferente. Son dos posiciones de la Iglesia, no contrapuestas, pero sí diferentes, muy diferentes en cómo logran o intentan lograr sus propósitos. Muy bien. Que además va de la mano con la llegada del nuevo nuncio. No, claro, la llegada del nuevo nuncio para él va a significar un apoyo, porque el trabajo en la CEDAM que hizo Monseñor Aguiar es parte de esta reconstrucción que está tratando de hacer el Papa Francisco. Muy bien. Manuel, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Gracias. Los